Ok, empezamos esta sesión de temas que vamos a estar tocando para discusión. Lo que queremos es, con estos acercamientos que estamos teniendo, empezar a generar conversaciones, porque de nuevo, precisamente es cultivando lo que Chris nos estaba enseñando anoche, que una de las habilidades que necesitamos cultivar los creyentes en Jesús el día de hoy es saber dialogar, saber conversar con otros. Y por eso es que queremos poner estos diferentes temas y después tener estos espacios para hablar, porque queremos que cultivemos eso, que conversémoslos, veámoslos, aunque tengamos diferentes puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo con algo, hablemos de eso, porque yo creo que ese es el tipo de creyente que el mundo necesita, ¿verdad? No gente que ande dándole con la Biblia por la cabeza a la gente, sino gente que sepa conversar, gente que sepa hablar. Yo voy a estar hablando acerca de la fe y la cultura. Las religiones siempre han tenido un shock a veces, ¿verdad? Con las culturas que las rodean. Al pueblo de Israel le sucedió que, siendo el pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, fueron llevados al exilio, después regresaron, pero fueron invadidos por otras potencias. Y ya en los tiempos alrededor del Nuevo Testamento, el pueblo de Israel estaba ocupado por Roma. Entonces ellos estaban ocupados por esta cultura extranjera que les fue impuesta a ellos. Y reaccionaron de varias maneras. Hay varios actores que nosotros nos encontramos en la palabra de Dios, que estaban actuando, que estaban haciendo cosas diferentes o tuvieron una reacción distinta a la invasión de Roma. Entonces, entre ellos tenemos los fariseos, los saduceos, tenemos los esenios y tenemos los celotes. Entonces, la reacción que ellos tuvieron fue muy interesante y yo quisiera que partiéramos de ahí. Los fariseos, al ser invadidos por el imperio romano, es una gente que se levantó para decir, la forma en la que vamos a ser libres de Roma, libres de la opresión romana, es que seamos más santos. Tenemos que ser más santos para ganarnos el favor de Dios. Los fariseos entonces empezaron a imponer un montón de reglas diferentes a su alrededor, en la gente, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Exigiendo, porque estaban diciendo, si Roma nos ha invadido y si estamos acá, es porque no somos lo suficientemente santos. Si queremos ser libres de Roma, tenemos que ser más santos. La segunda reacción la tienen los saduceos. Los saduceos era gente que estaba relacionada con la aristocracia, con gente que ya tenía años en el poder y clases acomodadas. Ellos eran los dirigentes oficiales, ellos eran los que verdaderamente estaban así como en el top, ¿verdad?, en la parte más arriba del liderazgo y de la influencia. Los saduceos eran como más, pragmáticos. Ellos decían, tenemos que acomodarnos, tenemos que adaptarnos. Entonces, la oposición de los saduceos fue empezar a adaptarse a lo que estaba pasando, a acomodarse a lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Los esenios en realidad tomaron otro camino. Los esenios fue un grupo que dijo, tenemos que apartarnos. Lo que está pasando es tan corrupto, lo que está pasando es tan malo, lo que está pasando es tan contaminante, que nosotros tenemos que apartarnos de lo que está sucediendo. Entonces vea qué interesante. Los fariseos demandando más santidad para hacer que Dios actuara. Si somos más santos, Dios va a actuar. Los saduceos estaban diciendo, bueno, esta es la realidad que Dios nos puso, vamos a tener que acomodarnos y ver cómo sobrevivimos. Los esenios dijeron, vamos a tener que apartarnos, vamos a tener que irnos y hacernos a un lado, no nos podemos quedar acá, no nos podemos contaminar, tenemos que apartarnos. Y ellos vivían lejos de las ciudades, ellos vivían en lugares apartados, sin dinero, la mayoría de ellos sin mujeres, y tenían unos rituales muy estrictos de lavarse, etcétera, etcétera.
Los celotes eran los revolucionarios, eran aquellos que dijeron: tenemos que tomar las cosas por la fuerza. Esta parte del pueblo de Israel lo que se volvieron fueron como unos guerrilleros. Ellos eran unos guerrilleros que de hecho usaban unas dagas de las que viene la palabra sicario, porque ellos usaban unas dagas que podían esconderse, se metían en medio de la multitud, mataban a la persona que querían matar, se guardaban la daga y se perdían entre toda la multitud. Entonces ellos eran guerrilleros, ellos eran personas que estaban diciendo: vamos a tomar las cosas por la fuerza. A los fariseos, yo creo que Jesús les mandó el mensaje que el reino no iba a venir simplemente por reglas impuestas, porque en Mateo 23, 4 y 24 está hablando de los fariseos y dice: ellos son personas que atan cargas pesadas, ellos son guías ciegos. Entonces Jesús estaba diciendo: no es por sus reglas, ¿verdad?, que va a venir el reino de Dios. A los saduceos, Jesús les estaba diciendo que el reino de Dios no iba a venir por ser asimilados, por tratar de ser igual que los demás. En Lucas capítulo 20, del 24 al 25, le vienen a decir a Jesús si hay que pagar impuestos, y Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice: muéstrenme una moneda. ¿Y de quién es la imagen que está en la moneda? De César. Ok, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pero es muy interesante el hecho de que Jesús no tuviera en sus manos una moneda. Yo creo que no era porque Jesús era muy pobrecito. La moneda traía la imagen del César y César era adorado, de hecho, como Dios. Entonces, en un ambiente en el cual César era Dios, Jesús está diciendo: denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Jesús está diciendo: César no es Dios. Aquí tenemos que tener las cosas claras, aquí tenemos que acomodarnos. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo: esto no es un asunto de acomodarse. Y de hecho los que lo preguntaron era gente que estaba, no solo los fariseos, sino gente que estaba asociada con los saduceos, que se llamaban los herodianos. A los esenios, ellos decían: no hay que contaminarse con nada, tenemos que guardarnos, tenemos que apartarnos. Pero Jesús tocaba a los leprosos, y Jesús comía con las mujeres que estaban en prostitución. Jesús andaba en medio de las personas que supuestamente eran inmundas, que eran contaminantes. Entonces Jesús les estaba diciendo: el reino de Dios no va a venir por apartarnos del mundo y por decir: uy, cochinada de mundo, uy, no nos contaminemos, uy, no nos llenemos, uy, guácala mundo, ¿verdad? Y con el último grupo, Jesús, es interesante porque este otro grupo tuvo varias figuras mesiánicas, y hubo líderes que se levantaron de ellos, que los veían como Mesías. Y por eso es que cuando Jesús se levantó pensaron que él iba a tomar el poder a la fuerza, porque del grupo de los celotes hubo varias figuras que se levantaron para hacer las cosas así a la fuerza. Y Jesús les enseña que el reino de Dios no viene por la violencia. En un momento cuando este grupo obviamente odiaba todo lo que tenía que ver con Roma, Jesús habla de la gran fe que tenía un centurión romano. Jesús habla de que si un romano te obliga a cargar las cosas una milla, llévalo otra milla. Entonces Jesús les estaba diciendo: no es un asunto de que nos rebelemos y que lo hagamos por la fuerza y que taca. Me llama la atención cómo las personas pueden tomar diferentes posturas cuando se trata de cómo interactúa la religión junto con la cultura. Varios teólogos han estado viendo esto acerca del cristianismo, y hay uno que desde hace, no sé, casi 100 años, Richard Niebuhr, empezó a trazar entonces unas ideas de Jesús contra la cultura, Jesús a favor de la cultura, Jesús en paradoja con la cultura, de diferentes posturas que se asumían. Y hay uno que se llama Andy Crouch, más nuevo, que él presenta estas posturas, y él dice: no necesariamente van a ir asociadas con estas, entonces no se confundan porque lo escriba a la par, pero que una es condenar, otra es criticar, otra es copiar,
Y la última es consumir. Entonces lo que dicen es que la iglesia usualmente asume una de estas posturas. Usualmente asumimos la postura de condenar la cultura que está a nuestro alrededor. Simplemente condenamos todo lo que tenga que ver que no sé, que no haya sido ungido con aceite, ¿verdad? O que no tenga el nombre de un santo por algún lado, no sé, ¿verdad? Entonces condenamos todo lo que no tenga que ver con nosotros, todo lo que tiene que ver de la cultura a nuestro alrededor. Otra es criticar, que simplemente lanzamos análisis, porque no estoy hablando de crítica de criticón, sino que simplemente analizamos lo que está pasando y decimos esto y esto, no se debería hacer por aquí, por aquella razón, pero nos quedamos ahí. Otra de las posturas que asumimos es copiar, ¿verdad? Entonces, si el mundo saca un McDonald's, entonces nosotros sacamos el McDonald's cristiano, ¿verdad? Y si el mundo saca reggae, entonces nosotros sacamos el reggae cristiano, ¿verdad? Entonces, si el mundo hace esto, entonces nosotros sacamos esto. El mundo hace aquí y nosotros sacamos allá. Y lo otro es consumir, simplemente decir, bueno, esto es lo que hay a nuestro alrededor, esta es la cultura, consumámosla, ¿verdad? Esta es la cultura que nos rodea, simplemente recibámosla y a veces casi que sin un filtro. Entonces, el problema es que muchas de estas posturas no transforman la cultura, y yo creo que de alguna manera Dios sí espera que nosotros participemos con Él en transformar la cultura que nos rodea, porque hay cosas de nuestra cultura que son tóxicas. Solo condenar no va a producir efectos a largo plazo. Criticar, pues las cosas podría ser que hagan unas observaciones, pero las cosas usualmente se quedan como ahí, ¿verdad? Como con el análisis y todo, aunque es importante hacerlo. Copiar lo que hace es crear burbujas, ¿verdad? Entonces, si se saca algo para cristianos, solo los cristianos lo consumen, ¿verdad? La gente que no es cristiana usualmente no la consume. Se crean esas burbujas donde los demás no accesan. Y al consumir, pues simplemente estamos siendo parte de lo que todos los demás están haciendo. Cuando yo me ponía a pensar qué podemos hacer como iglesia, Dios trajo a mi corazón Mateo capítulo 10, versículo 16. En Mateo 10, 16, Jesús está enviando a sus discípulos a predicar. Y Jesús les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpiente. Diga conmigo, astuto como serpiente. Y sencillos como paloma. Diga, sencillos como paloma. O que sean astutos como serpiente, pero sencillos como paloma. Cuando yo veo cómo se comporta la iglesia con la cultura, cómo interactúa, yo creo que no cumplimos ninguno de los dos. No somos ni astutos como serpientes, ni sencillos como palomas. Cuando interactuamos con la cultura que está a nuestro alrededor, no veo ninguna de esas dos características en la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que meditar en las palabras de Jesús y ponernos a pensar y revisar nuestro corazón verdaderamente para ver si en serio estamos siendo astutos como serpientes y sencillos como paloma en las cosas que hacemos. Astucia. Creo que tenemos que tener mayor inteligencia cultural. Tenemos que aprender a tratar con gente que tiene culturas diferentes a las nuestras, porque hemos hecho nuestra propia cultura cristiana en donde nos hemos encerrado. Tenemos que tener inteligencia cultural para interactuar con otros, para compartir ideas, para verdaderamente causar una diferencia en el mundo que está a nuestro alrededor. Creo que no solo eso, creo que esa astucia también se manifiesta en madurez cultural. Mucho del problema que nosotros tenemos es que pretendemos hacer una diferencia en nuestra cultura, pero no somos maduros culturalmente. Hablamos de cosas que tal vez no sabemos de qué estamos hablando, como
como decía Itiel anoche, opinamos sobre todo, aunque de verdad no sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pasamos posteando cosas en Facebook y en Twitter y hablamos un montón de cosas y ese montón de peladas de cristianos por todo lado, ¿verdad? Porque no tenemos una madurez cultural. Esa madurez cultural creo que tiene que ver con el hecho de poder producir cultura. Una de las cosas que propone Andy Crouch es cultivar. Porque él dice que la única forma de cambiar la cultura es creando más cultura, porque no existe el vacío cultural. Entonces, la única manera de que la cultura sea diferente de alguna forma es que creemos, que hagamos nueva cultura. El problema es que para cultivar hay que conocer de qué se está hablando. Para cultivar el mundo de la música hay que ser buen músico. Para cultivar el mundo de la poesía hay que ser buen poeta. Y para cultivar el mundo de la filosofía hay que ser un buen filósofo. Para cultivar el mundo de la salud hay que ser bueno en el área de la salud. Porque esa es la gente que cultiva, que logra crear en un área, que logra aportar algo, que trae una idea, que esa idea tal vez va a remover otra. Tenemos que aprender a ser gente que desarrolle esa astucia, esa madurez cultural para lidiar con lo que está a nuestro alrededor. Y por eso es importante recordar la enseñanza de Junior la primera noche, de la jerarquía, de cómo fluyen las ideas en la cultura, cuando él dijo que estamos marchando y peleando por cosas que sucedieron hace 40 años, y que él menciona, si dentro de 40 años la iglesia tiene que salir a marchar, es responsabilidad de la gente que está aquí sentada. Yo decía, de verdad, ¿cómo tenemos que crecer? ¿Cuánto camino nos resta para poder trabajar de verdad por las cosas que nosotros tenemos que hacer? Creo que la madurez cultural también requiere discernir. Creo que requiere discernir. Porque el problema, de nuevo, de las cosas que menciona ese autor es que estos son posturas. Una postura es una posición que uno asume por default, ¿verdad? Entonces, el que condena usualmente siempre condena. O el que critica siempre critica. O el que consume, su postura por default es siempre consumir. Y la propuesta es que lo veamos como gestos. Porque un gesto es algo que cambia dependiendo del contexto. Dependiendo de qué está pasando, usted está feliz o triste, usted hace diferentes gestos dependiendo del contexto en el que usted esté. Y la iglesia tiene que aprender a flexibilizarse. Tenemos que aprender a movernos. Hay cosas que hay que condenar. Tenemos que condenar la pornografía infantil. ¿Cómo no lo vamos a condenar? Hay cosas en nuestra cultura que tenemos que condenar. Tenemos que levantar la voz y simplemente decir eso está mal. Pero también hay otras instancias en las que tenemos que criticar, tenemos que analizar. Hay otras cosas que podríamos copiar de alguna manera. Está bien, perfecto. Hay otras cosas que sí se pueden consumir, que no necesariamente va a ser un problema. Y hay otras que vamos a tener que cultivar para empezar a transformar y para empezar a cambiar. Tenemos que aprender a hacerlo, no nuestra postura, sino a movernos y discernir en el Señor. Por eso, otra de las habilidades que hablaba Cris anoche era esa importancia de que los cristianos necesitan aprender a discernir, porque solo queremos recetas. Solo queremos que nos digan, estas son las 3 cosas para cómo debe vivir un cristiano. Estas son las 3 cosas para hacer esto, para hacer aquí, para hacer allá. Muchachos, tenemos que aprender a discernir, aprender a movernos de acuerdo a lo que está presente en el contexto en el que nosotros estamos. Ahora hablemos de la humildad para terminar. Dice que tenemos que ser sencillos como palomas. Yo creo que la humildad primero se manifiesta en el hecho de que tenemos que saber 2 cosas. Todo ser humano ha sido manchado por el pecado, hasta el cristiano más cristiano. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios, según la Biblia, aunque sea el pecador más pecador. Todos hemos sido corrompidos por el pecado hasta cierto nivel, y todos, independientemente, llevamos la imagen de Dios.
significa que aún lo que haga un cristiano va a tener cierta influencia de esa naturaleza carnal que se nos sale de vez en cuando, que no diga que no la tiene, no sea mentiroso. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que se nos sale de vez en cuando, hasta el más cristiano, lo que produzca culturalmente va a tener algún tipo de reflejo de su naturaleza imperfecta, y por lo tanto, solo porque lo haga un cristiano no significa que va a ser lo máximo del mundo. Pero también todos llevamos la imagen de Dios. Significa que hay cosas que un no cristiano puede hacer que sean lo mejor, que sean la respuesta, que sea lo que verdaderamente se necesitaba. ¿Por qué? Porque todo ser humano lleva también la imagen de Dios en su ser. Tenemos que ser humildes para reconocer eso, para reconocer que solo porque no conoce de Dios no significa que no tenga algo que aportarme, y para reconocer que solo porque alguien conoce de Dios no significa que lo que esté haciendo sea todo perfecto y lo esté haciendo bien, y que solamente porque es cristiano es incriticable y no se le puede decir nada. Tenemos que aprender a ser humildes para manejar esas dos cosas. Segundo, la posición de la iglesia. Venimos saliendo de un tiempo que se llama la cristiandad, en el cual la iglesia era el centro de todo. Entonces la iglesia definía que había en el arte, la iglesia definía que había en las ciencias, la iglesia definía que había en diferentes instancias de nuestra cultura. Pero esto ya no es así. Esto cambió radicalmente en los últimos años, y es parte del trauma que todavía tiene la iglesia, que no ha sabido manejar, y que nosotros somos esa generación que va a tener que ver cómo lo aterrizamos. Lo que sucede hoy en día es que la iglesia está en el margen, no en el centro. Y cuando usted ejerce liderazgo e influencia desde el margen, su actitud tiene que ser muy diferente. Una cosa es estar en el centro y decir esto se hace, esto no se hace, es lo más fácil, es lo más rico, y nosotros queremos seguir haciendo eso. Pero la iglesia no está en el centro. La iglesia culturalmente está en el margen, y en el margen usted tiene que aprender a hacer las cosas con astucia y con humildad. La Biblia nos habla del pueblo de Israel cuando fue a conquistar Canaán, la tierra prometida. Y nosotros nos imaginamos a todos peleando, ¿verdad? Y con ese espíritu. Y ese es el espíritu con el que nosotros vamos a la cultura. Vamos a conquistar. Bla, bla, bla. Pero hay otra posición en la que estuvo el pueblo de Israel, se llamaba el exilio. Y en el exilio ellos aprendieron a vivir como extranjeros en una tierra que no era la suya. Uy, me suena conocido, extranjeros en una tierra que no es la nuestra. Y su actitud no fue, vamos a conquistar e imponer. No, no, no. Su actitud, según Jeremías capítulo 29:7, me imagino que lo han escuchado muchas veces, lo que Dios les dijo fue: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad a donde los envié. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. O sea, si la ciudad donde ustedes están está bien, ustedes van a estar bien, así que más les vale trabajar. Ay, pero Señor, son pecadores. Ay, pero no te conocen. Ay, Dios mío. No importa. Trabajen por el bien de todos, sea o no sea un cristiano. Al fin y al cabo, tenemos que aprender a ser humildes y hacer algo que se llama presencia fiel. Ser fieles en el lugar donde nosotros estamos al Señor, y aprender que la humildad, el amor van a producir frutos más grandes que el tratar de andar imponiendo las cosas como nosotros creemos que tienen que ser. Y que muchas veces tenemos que cambiar nuestro acercamiento a la cultura hacia uno de amor, hacia uno de paciencia y hacia uno de servicio. ¿Qué tal si la gente reconociera a la iglesia como una iglesia de rodillas? Es como una imagen que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace tiempo. ¿Qué tal si el mundo lo que reconociera en la iglesia es una iglesia de rodillas que está sirviendo, y no un ogro que está imponiéndole a todo el mundo? ¿Qué tal si nosotros reconocemos el lugar donde estamos culturalmente y discernimos que tal vez no necesariamente es el lenguaje de conquista el que tenemos que estar usando, aunque no digo que necesariamente sea malo, sino de servicio, sino desde una posición de humildad,
y ver las cosas de una perspectiva diferente. Muchas gracias.